Aló. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe la interrupción. A ver, el título es una hipertensión resistente secundaria a una estenosis de la arteria renal. No. Otra vez el título. ¿Cómo es el título? Lo digo en inglés. Resistant Hypertension Secondary. No. Escúchame. Recuerda que te he dicho que los artículos científicos a mí me permiten, porque me dan más celeridad en el tema. Sí, más celeridad en el tema. Poder manejar dinámicamente la clase en función del tema. Entonces, el seminario es hipertensión arterial. Entonces, te estoy diciendo que me digas lo que significa eso. Yo sé lo que significa y lo que tú me estás diciendo no es así. ¿Me entiendes? Por eso que te estoy corrigiendo. ¿Cómo es entonces? O sea, me está preguntando lo que es la hipertensión arterial. Habla pues. La hipertensión arterial se puede conocer como... En relación al tema ahí, ¿cómo se pronuncia? Ya. Aquí hay una hipertensión arterial secundaria a una estenosis de la arteria renal. Lo cual a su vez deriva. Un ratito. Entonces es hipertensión secundaria severa resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que no disminuye, o sea, no cede ante lo que es el tratamiento con los que son los fármacos IECA o ARA2. Te estoy preguntando que me digas la definición de hipertensión arterial resistente. ¿Sí ves? Por eso te digo, el artículo a mí me sirve para hacer dinámica la clase de hipertensión arterial. Entonces, dame tu definición de hipertensión arterial resistente. Pues se podría decir que es una hipertensión, o sea, en mi definición, una hipertensión arterial resistente, claro, es una hipertensión abrupta, que se inicia de forma abrupta, que aunque se le dé lo que es el tratamiento médico y todas las pautas terapéuticas, no va a ceder y que puede llevar al paciente a comprometer lo que son distintos órganos diana. Esa sería, a mi parecer, una definición. El otro compañero tuyo. Bueno, eso, una hipertensión resistente es cuando se le suministra se le suministran los 3 fármacos para la hipertensión y aún así persiste más de 150 milímetros de mercurio en la sístole. ¿Y la diastólica? Más de 90. En la sístole. ¿Alguien más? La hipertensión arterial resistente es cuando la presión arterial se mantiene entre 140, mayor o igual a 340-90. Como dijo el compañero, a pesar de que existe un tratamiento farmacológico, en este caso puede ser con 3 medicamentos antihipertensivos a dosis máximas, esta hipertensión es considerada como resistente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La pregunta, en este caso que vamos a conversar, a discutir, ¿estaba incluido en el tratamiento hipotensor un diurético? Sí, al inicio le dieron un diurético, que era furosemida. Espérate, entonces eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque es clave en la definición de hipertensión arterial resistente. Porque la hipertensión arterial resistente, doctor, incluso también a pesar de la aplicación del diurético, permanecen los valores alterados. ¿Ya? Entonces la definición de hipertensión arterial resistente es cuando usted da o administra más de 3 fármacos hipotensores, incluido un diurético, que no cede los niveles nacionales. ¿Me expliqué? Sí.
Esa es la definición de hipertensión arterial secundaria. Segundo elemento a tener en cuenta. ¿Cuál sería el otro elemento a tener en cuenta que tenemos que decirlo cuando no logramos controlar la hipertensión arterial? A pesar de los 3 medicamentos, incluido un diurético. Ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial resistente. Y ahora le estoy añadiendo algo que yo también ya les dije en el primer periodo de cuando hablé de fisiología renal. Se podría hablar sobre lo que es la presentación clínica de esta presión de la hipertensión arterial, o sea, las manifestaciones que acompañan. Por lo regular, cuando encontramos un paciente con hipertensión arterial resistente, ¿en qué tenemos que pensar? En lo que son afecciones primarias en el riñón, más que nada, como por ejemplo lo que es la estenosis de lo que son las arterias renales en el riñón. No es primaria, pues entonces. ¿Mandé? No es primaria, pues entonces. No, perdón, secundaria. Podemos pensar en otra etiología base No que hay produce esta hipertensión. ¿Quién me ha dicho que es etiología de base de hipertensión? Enfermedad base, doctor. No hay ninguna enfermedad de base. Simple y llanamente, cuando usted tiene una definición de hipertensión arterial resistente, que es la definición cuando usted da 3 o más fármacos donde está incluido un diurético, y me estaba faltando en un espacio de tiempo. ¿Cuánto es el espacio de tiempo? Para la administración del fármaco, o sea, para que no serían, o sea, yo leí que eran 24 a 48 horas, que no sea la hipertensión. No. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Eso más o menos es 4 a 6 semanas, porque de entrada no va a haber una disminución de los niveles tensionales. Entonces más o menos el tratamiento, más o menos para poder decir hipertensión arterial resistente, a pesar de estar dando 3 hipotensores, incluido un diabético, en un espacio de 4 a 6 semanas de tiempo. Por eso es que es importante comprender de manera adecuada la definición de hipertensión arterial resistente. ¿Y cuál es el otro elemento a tomar en cuenta en el diagnóstico de hipertensión arterial? Que cuando usted tenga un paciente con hipertensión arterial resistente al tratamiento, en la que está dando 3 hipotensores, incluido un diurético, y pasado 4 a 6 semanas no logra estabilizar los niveles tensionales en la normalidad, usted debe de pensar siempre en una hipertensión arterial secundaria. En una hipertensión arterial secundaria. Si ve lo que yo le he dicho, ahí está en el artículo que usted ha traído. Hipertensión resistente, severa, ya por estenosis arterial renal. Y aquí hay otro aspecto muy importante a tomar en cuenta. ¿Cuál? Siga. ¿Cuál? O sea, el diagnóstico. Claro. El diagnóstico, ¿cómo se lo diagnostica? No. Ahí está. O sea, dice una hipertensión. Lea, ahora lea todo. El abstracto, ok, dice. No, la hipertensión resistente. Hipertensión resistente secundaria a una
hipertensión severa, resistente, secundaria a estenosis de la arteria renal con un ultrasonido negativo. Sí. Él está diciendo eso. Ya nos falta la última parte. Que dieron un falso negativo o sea, que lo que nos estaría diciendo es que en estos casos, cuando se sospecha de lo que sea una hipertensión de tipo secundaria, en primer aspecto se evalúa lo que son los riñones, sea haciendo lo que son... No necesariamente. No es así. Bueno, pero en este caso se enfocó en lo que es hacer una ecografía dúplex para descartar lo que es el diagnóstico de estenosis de la arteria renal. Pero en este caso, entonces eso, ¿qué quiere decir eso entonces? Que está negativo, o sea que hicieron un mal diagnóstico. Exactamente, probablemente. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen. Espérate, despacio. Acuérdense lo que yo ya les dije a ustedes. Se los vuelvo a repetir. Cuando ustedes estén trabajando o ya ejerciendo la profesión como médicos, como internos, ahorita por ejemplo estoy hablando con Daniel, de años de edad, que le han hecho hemodiálisis de emergencia, que tiene un nivel extensional muy alto, es decir, tiene una hipertensión arterial severa, maligna porque está quedándose ciego o ya está ciego, ¿verdad? Entonces le dije a ella que investigue buscando causas secundarias. Lamentablemente le han dado de alta al paciente y no han podido hacer ese trabajo. Entonces ahora me dice contenta porque hay otro caso cuyo diagnóstico presuntivo es síndrome urémico hemolítico, y le estoy diciendo, y le han hecho los esquistocitos, le han buscado los esquistocitos en sangre periférica. Me dice no, y entonces ¿cómo es que han diagnosticado síndrome urémico hemolítico si esa es la prueba diagnóstica? Entonces sí se da cuenta del asunto, ¿ya? Entonces igual, ¿yo qué le dije a ustedes respecto a la estenosis de la arteria renal? ¿Qué recuerdan lo que yo ya les dije? O sea, la estenosis de la arteria renal, a su vez... ¿Qué recuerda lo que yo ya les dije a ustedes? Que tiene dos causas principales. ¿Qué recuerda lo que yo ya les dije a ustedes? ¿No recuerda? No, doctor. ¿Alguien del grupo recuerda? Se lo vuelvo a repetir y no sé si el artículo también describe aquello, no lo sé, pero se lo vuelvo a repetir. Cuando usted esté haciendo el internado o sea médico residente, por favor, pacientes, jóvenes y a predominio de mujeres jóvenes o adultos mayores por encima de los 55 o 60 años y que súbitamente presentan niveles tensionales altos y que ustedes, como todo el mundo cree que son hipertensos arteriales primarios o esenciales, lo que hace uno es inmediatamente darle ¿qué? Lo que son antihipertensivos, IECA o ARAs. Darle un IECA o ARA2. Perfecto. Entonces, ¿yo qué ya le dije a usted? Me está diciendo que no todos los que presentan hipertensión arterial. Nada. Ya que le dije que tiene que hacer usted de manera operativa cuando tenga esa situación. ¿Qué le dije que tenía que hacer usted? Buscar causas secundarias. Pero ¿qué le dije de manera operativa que tiene que hacer? Bien, no se recuerda.
evaluar lo que son los niveles de creatinina. Perfecto, entonces se le hace una creatinina basal. Cualquier paciente de esa naturaleza, por favor, recientemente se ha diagnosticado, llegue ese paciente donde ustedes, porque le duele la cabeza, le toman la presión arterial y le encuentran elevada. No ha sabido que es hipertenso, recién usted le está diagnosticando. ¿Qué tiene que hacerle? Le dije y se lo vuelvo a repetir. Debe de hacerle una creatinina basal. ¿Sí sabe lo que es una creatinina basal? La palabra creatinina basal. No, doctor. ¿Alguien sabe del público? Sería el valor con el que se mantiene normalmente el paciente. No con el que se mantiene, con el que se inicia. Con el que se inicia. Con el que se inicia. 3, 4, 5 o 6 semanas después, ¿qué vuelve a hacer usted? Una vez que hace esa creatina basal y una vez que le ha dado IECA o a la 2, ¿qué hace 3, 4, 5, 6 semanas después? ¿Usted qué hace? Volvería a cuantificar lo que es los niveles de creatinina. Sí, muy bien, vuelve a ver, efectivamente, vuelve a hacerle ahora otra creatinina sérica. Y si se incrementó el valor de la creatinina sérica igual o por encima del 30%, ¿qué hace usted? O sea, en ese... ¿Qué iba a decir? Disculpe, doctor. ¿Se recuerda lo que le dije que tiene que hacer? Tiene que hacer la interconsulta nefrología, señalando la edad del paciente, el sexo del paciente, los antecedentes del paciente, y que en su guardia de hace 4 o 3 semanas se presentó con cefalea, tinnitus, ¿verdad? Y que al tomarle la presión tenía una presión de 170 sobre 110. Bajaron los niveles tensionales con IECA o ARA2 y le enviaron una creatina sérica, cuyo valor es 0,9 miligramos por decilitro. Doctor. Se lo citó 3, 4, 5 semanas después. Se le tomó nuevamente la presión arterial, había bajado, pero continuaba todavía ligeramente, pero continuaba todavía con hipertensión arterial leve. Se midió la creatinina y la creatinina ahora tenía 1.4, por lo que sospechamos la posibilidad de una hipertensión arterial renovascular. Se envía al servicio de nefrología para la investigación correspondiente. Doctor, usted hablaba de cuando estemos en el internado. Si yo tengo un paciente que se presenta con estas mismas características, porque usted sabe que en el internado nosotros no nos mandamos solos, ¿cómo puedo hacer si el médico tratante que me está acompañando no me apoya en el hecho de querer hacer la interconsulta con nefro? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Qué se hace? Ahí está en el título. ¿Qué se hace? No, es que lo que le estoy preguntando es de que cómo hago, porque... Ahuevado, ahí está en el título. ¿Qué se hace? Que te diga el seminarista, ¿qué se hace? Ahí está. En el título está, ¿qué se hace? Una ecografía. Pero no está sin ecografía. ¿Cómo le pones la ecografía? Una ecografía duplex. Ecografía Doppler a color. Ajá, una Doppler color. Ecografía Doppler a color de las arterias renales. Eso se hace. Es que no me está entendiendo lo que le estoy preguntando, doctor. Es lo que te estoy diciendo. Le das en un papel tú mismo a que vaya a hacerse una ecografía Doppler a color y le explicas el por qué. Porque estás sospechando por el valor de la creatinina que se incrementó. ¿Qué le estás diciendo?
que tiene la sospecha de una hipertensión arterial renovascular y que ese pendejo de mierda de médico residente no te quiere firmar y por lo tanto si usted quiere curarse para ya no perder los riñones y no tener insuficiencia renal, le das una orden para que se haga ese ecodoppler a color y lo citas a tu siguiente guardia que te traiga el resultado de ese ecodoppler a color y se lo pones en el rostro a ese pendejo de médico residente. ¿Me estás entendiendo o no? Sí, doctor. ¿Ya entendiste? Entonces vas a ver que tu compañero va a redactar el artículo, vamos a seguir en el artículo y se va a dar cuenta de la importancia de que es joven. De lo que es un diagnóstico con un Doppler color cuando se sospecha de una hipertensión de origen renovascular. Ahí está. ¿Ya entendiste? Ahora sí, muchacho, el que preguntaste el que hizo la pregunta. Sí, doctor. ¿Ya? Ok, listo, sigamos. Y ahí más que dice, yo no sé mi inglés. Después, ¿qué dice ahí? Dice un review de las diferentes modalidades de diagnóstico. Muy bien, entonces hizo una revisión de los diferentes modelos de diagnóstico. Ok, sigamos. El extract, lee el extract. Ya. Dice, la estenosis de la arteria renal es una causa de la hipertensión arterial que puede estar presente. Aguanta, que no entiendes. Te estás comiendo la palabra clave. Resistente. Por eso, eso es ¿no importante. No. Sí, No, dije. pero... Ok. Ya, entonces lo vuelvo a repetir. La estenosis de la arteria renal es una causa de hipertensión arterial resistente. Sigue. La cual puede estar presente o la cual puede estar secundaria a una severa alza de la tensión, o sea, una hipertensión severa. Con una de las características de la hipertensión severa. Entonces, clasifícame por los niveles tensionales la hipertensión arterial. Por los niveles tensionales, la hipertensión arterial se la empieza a denominar como grado 1 cuando es más de 140/90. Grado 2 cuando era más de 160, creo que 95. Grado 3 cuando estaba en lo que era 170, 100 y grado 4 que creo que sería una hipertensión severa o crisis hipertensiva cuando era más de 180, 120. Muy bien, entonces este es un paciente con hipertensión arterial severa. Sí, o sea, con una crisis llega, de hecho. No, esa es otra cosa. Ok, listo. Entonces, el gran problema que tenemos los médicos es que no diagnosticamos como debe de ser hipertensión arterial. Entonces, el primer diagnóstico tiene que saberlo todo el mundo. ¿Cuál es el primer diagnóstico? Hipertensión arterial por niveles tensionales, hipertensión arterial leve, hipertensión arterial moderada, hipertensión arterial severa. Porque de acuerdo a los niveles tensionales va la terapia hipotensora, monoterapia, terapia dual, terapia triple, incluyendo un diurético. ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el asunto. Entonces, un paciente que se sospecha de hipertensión arterial secundaria, por lo regular, siempre tiene niveles tensionales relacionados con una hipertensión arterial severa. ¿Me entendieron? Sí. Ya, ok, continúa. Ya que presenta lo que es una hipertensión severa y un deterioro de la función renal. Y esta puede venir acompañado sin la asociación de lo que son los IECA o los ARA o con la asociación de los IECA o ARA, sin o con. Y también presenta lo que es un edema pulmonar de inicio rápido. Dice, cuando se evalúa... Un edema agudo de pulmón. Un edema agudo del pulmón. Dice, cuando se evalúa la presencia de la estenosis de la arteria renal, las modalidades más utilizadas de imagen son lo que es la ecosonografía duplex o duplex color
y también lo que es una tomografía, una angiotomografía. Dice, en este artículo nosotros discutimos el caso de una mujer de 77 años de edad que presenta lo que es disnea, un edema pulmonar de inicio agudo, secundario a la emergencia hipertensiva. Dice, luego a ella se la diagnostica con una estenosis de la arteria renal, y ella dice, y se le aplica lo que es un stent en lo que es la arteria renal izquierda. No se le aplica, se le colocó, siga. Eso se le colocó. Dice nuestros casos, nuestros casos se enfocan, este caso se enfoca en lo que son los diferentes métodos de diagnóstico y cuáles son los screening más comúnmente utilizados. Que en este caso utilizaron en primera instancia lo que era el Doppler Color. Pero en este caso sí se hizo un mal diagnóstico, por lo cual dio un falso negativo. En una paciente que tenía un alto grado de estenosis, la cual fue diagnosticada posteriormente por medio de una angio-TC. ¿Cuál crees que es la diferencia entre lo uno y el otro? ¿Por qué en el uno se equivocó y por qué en el otro no se equivocó? Porque en la ecografía Doppler hay, digamos que ciertos parámetros o ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso está lo que es el manejo del técnico. A veces puede haber fallas por lo que son los técnicos que no saben hacer bien una ecografía, o también a veces es por parte del paciente. Por ejemplo, mencionaban que no hay muy buena visualización en pacientes que son obesos o en pacientes que presentan abdómenes grandes o presentan muchos gases a nivel abdominal. Por eso. En cambio, en la angio-TC es mucho más sensible y específico, porque en esta se visualiza de mejor manera con lo que es el medio de contraste, lo que es la estenosis y las diferentes alteraciones a nivel del parenquima renal. Bueno, la diferencia es que el ecodoppler color depende del observador. O sea, lo que el observador ve, ¿ya? Lo que él ve. Y obviamente con el transductor que mide. Pero a veces hay falta de experticia en el manejo del transductor y de las mediciones. Cuenta que en la angiotomografía está la imagen. Entonces ya la imagen ya es evidente y consecuentemente es irreemplazable, ¿me entiendes? O sea, ahí está la evidencia, o sea, no hay cómo decir no lo es. Lo interesante es saber por qué es que se insistió el asunto. O sea, ¿qué es lo que los llevó frente al hecho del aparente valor normal, o no vieron estenosis en la ultrasonografía de ecodoppler color? ¿Por qué hicieron angiotac? Es que primero la paciente llegó a lo que es la emergencia con niveles arteriales de 250/96. A ella lo que le dieron es un tratamiento sintomático, o sea, para controlar los síntomas. Lo que le dieron en ese rato fue furosemida, labetalol y le dieron lo que es terapia hídrica. Posteriormente a eso, la señora pasó 3 días hospitalizada y le dieron el alta porque su sintomatología empezó a mejorar. Pero una semana después, unos días después, ella volvió a ingresar y en este caso le habían hecho un recuento, o sea, le habían hecho la creatinina inicial cuando le dieron el alta. Y a la semana ella regresó con sintomatología y con la creatinina elevada. ¿Te das cuenta de lo que yo te había dicho, ahuevado, y que no te acordabas de las clases pasadas? Y que no me hiciste caso. Felizmente me has traído un artículo que ratifica lo que yo ya les había dicho. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Cuán importante es pedir una creatinina basal cuando recién se diagnostica en un paciente hipertensión arterial. Eso no hacemos. No hacemos aquí porque desgraciadamente
no somos investigadores, no somos observadores, nos dedicamos simplemente a atender al paciente. Ya no investigamos, no somos acuciosos. ¿Ya? Ok, listo. Sigamos. Ya. O sea, en resumen, dice, una paciente de 77 años de edad, caucásica, mujer, con un historial médico, con antecedentes patológicos de estenosis de la arteria carótida, también, claro, ella es hipertensa, es hiperlipidémica y también presenta lo que es hipotiroidismo. Ella... Entonces, si es hiperlipidémica, ¿qué te está dando como derrotero? O sea, que la causa más probable es que sea una estenosis de la arteria renal por una ateromatosis. ¿Por qué razón? ¿Por la hiperlipidemia y por qué más? Por la hiperlipidemia y por la edad de la paciente. Claro. Porque es una paciente ya vieja, o sea, de edad. Ya. Ya, ok, listo. Ok, siga. Ya, bueno, ya que acude emergencia en el departamento de emergencias por lo que es una disnea súbita con una disnea súbita de hace unas horas, con asociación de síntomas de octopnea y náuseas. Dice, ella reporta que su presión arterial, que fue difícil lo que es el control de su presión arterial en los últimos 4 años con los medicamentos. Al momento de tomarle los síntomas, ella muestra lo que es una hipertensión con niveles de 250 de sistólica y 96 de diastólica, de milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 91 latidos por minuto. Dice, lo que es pertinentemente en la examinación se encuentra lo que es ingurgitación carotidia, se observa lo que es un... En el lado derecho. Ajá, carotidio en el lado derecho. Perdón, un poco carotidia en el lado derecho. Carotidio en el lado derecho. Un soplo carotidio en el lado derecho. También se escucha lo que es un murmullo de eyección sistólica en el área de la aorta y se escuchan lo que son rales, o sea, crepitantes en las bases bilaterales al momento de la auscultación. Y a su vez se le realiza lo que es, se le ausculta lo que es en el área abdominal, donde también se escuchan lo que son soplos bilaterales. Se le realiza lo que... A ver un ratito. Entonces, ¿qué tiene de interesante y por qué se insistió y se hizo la angiografía? Más que nada por lo que es el inicio, o sea, su sintomatología y lo que ella refiere. El hecho de que... ¿Vale? ¿Cuál sintomatología? Las náuseas, lo que es el edema agudo del pulmón, los focos. No, esa es una hipertensión arterial severa que se puede dar también una hipertensión arterial esencial o primaria. ¿Cuál sintomatología es cuasi diagnóstica? Los soplos. Los soplos abdominales. Los soplos que se... Exactamente. Entonces, eso es rarísimo ver. Yo he visto 1 o 2 veces en mi vida, y mira tú, tengo más de 30 años, 36 años de graduado. ¿Sí ves? 1 o 2 veces. Una sí recuerdo bien, la segunda creo que no me recuerdo bien. Ya, entonces, eso es diagnóstico, el soplo. El ecodoppler color o la tomografía ya es la evidencia. Pero es jodido que no sea una estenosis si es que tú encuentras un soplo de las arterias renales. ¿Ok? Siga. Entonces, esos pacientes
cuando tengan esos pacientes con esos niveles tensionales, súbitamente nunca dejen de ocultar para ver a los lados de los flancos derecho e izquierdo del abdomen, oír soplos. ¿Ya? Y si lo encuentra, bingo, usted dice bingo, bingo, porque eso ya es patognomónico de una estenosis de la arteria renal. Lo que ocurre es que necesita la evidencia, y la evidencia es la ecodoppler a color o la angiotomografía, viendo la estrechez de la arteria renal. Siga. Se menciona que en los pruebas de laboratorio se le hizo lo que es un péptido natriurético cerebral, y los niveles del péptido estaban elevados, eran de 384 picogramos por mililitro. Están elevados al rango normal, que es de 0 a 150 picogramos por mililitro. ¿Y por qué estaban elevados? Porque el péptido natriurético auricular lo que ayuda es a modo de compensación. El cuerpo lo secreta a modo de compensación para disminuir lo que es la presión arterial. No. Estimula lo que es. Aparentemente sí, aparentemente no. Según las clases de fisiología, yo he entendido que estos son péptidos natriuréticos que ayudan a lo que es la eliminación de agua y sodio a nivel renal. Entonces, el efecto natriurético. Ajá. Porque pudiera haber una resistencia al efecto natriurético en los péptidos, y eso está recontra elevado, que es la insuficiencia cardíaca. Aquí estamos viendo que aparentemente podría ser también lo mismo, pero felizmente no están tan elevados. ¿Ya? Pero están elevados, y no es que es una compensación, sino que es la respuesta fisiológica normal frente a una sobrecarga de volumen ocasionada por el aumento de la reabsorción renal de sodio y de agua. Entonces, a su paso, esa expansión de volumen plasmático, a su paso por la cava, distiende, y por rozamiento ha distendido el vaso sanguíneo, y por rozamiento los cardiomiocitos secretan los péptidos. Entonces el péptido natriurético arterial o arrival cerebral, porque por eso es que les digo aquí, siempre va la sangre hacia arriba cuando se reabsorbe renalmente sodio y agua, y de arriba baja. ¿Ya? Entonces, no se dio acá, pero se dio acá. ¿Sí? Ok, siga. Ya, se le realizó lo que es un electrocardiograma, en la cual se presentaba lo que eran signos de taquicardia sinusal, y posteriormente a eso se pudo ver que su frecuencia cardíaca se elevó a 102 latidos por minuto. Y al momento de realizarle una radiografía de tórax, se pudo observar lo que era congestión vascular bilateral. En este caso, como le mencioné al inicio, al paciente lo que hicieron es tratar sus síntomas, pero no la causa de base, por lo cual ellos iniciaron con un tratamiento de la betalol, le administraron oxígeno suplementario por medio de una cánula y le dieron lo que son 60 miligramos de furosemida intravenosa, la cual, por así decirlo, ayudó a mejorar lo que es su sintomatología. Dice, se le realizó también lo que son exámenes de los niveles de renina, y se pudo apreciar que los niveles de renina en esta paciente estaban elevados. El valor fue de 7.1 nanogramos por mililitro por hora, y el rango que especularon, o sea, los rangos que ese laboratorio utilizaba era de 0.5 a 4. Y también se hizo lo que es un valor de aldosterona cerca, y también se pudo apreciar que estaba efectivamente elevada con relación a lo que era la renina. El valor de la aldosterona fue de 48.2 nanogramos por decilitro. Se menciona que el paciente no presentaba lo que era hipocalemia,
Y como le dije, los niveles de aldosterona estaban apropiadamente o eran proporcionales a la elevación de lo que era la renina, que podía ser secundario, que causaba lo que era el aldosteronismo secundario, que podía ser hipertensión renovascular o por deshidratación. Muy bien, pero aquí ¿por qué estaba activado permanentemente el eje renina-angiotensina-aldosterona? Por la estenosis. ¿Qué ocasiona la estenosis? Lo que es una hiperactivación, o sea, disminuye lo que es el flujo renal y esto a su vez aumenta lo que es, o sea, censa la producción de renina. ¿Qué tiene este paciente cuando tiene una estenosis en la arteria renal? Una isquemia renal. No, isquemia no tiene. Una hipoperfusión, entonces. Perfecto, una hipoperfusión renal que mantiene activo todo el tiempo el eje renina-angiotensina-aldosterona y consecuentemente pues hace usted el examen de sangre y va a encontrar la renina elevada y la aldosterona elevada. Pero nótese usted que el potasio está normal. ¿Por qué cree que está normal el potasio? Porque es la secreción de aldosterona en el marco del eje renina-angiotensina-aldosterona. No es el estímulo, la hipercalemia para la secreción de aldosteronas. No, sino que aquí es parte de este eje enzimático. Renina, angiotensina 1, renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, enzima convertida de angiotensina 2, angiotensina 2, aldosterona. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuándo ocurre esa activación? Cuando hay una hipoperfusión renal, ocasionada en este caso por un evento mecánico. ¿Cuál? La disminución del calibre del vaso sanguíneo arteria renal, que es lo que también ocurre cuando hay una hipoperfusión por ejercicio intenso, por diarrea, por hemorragias, etcétera, donde no hay una adecuada boletia. Ok, listo. Entonces, por donde se mire, definitivamente esos médicos iban a estar cabreados de que digan normal ese ecodoppler. Entonces, porque estaba a gritos el diagnóstico de estenosis de la arteria renal y por lo tanto hicieron la angiotomografía. Siga. Sí, aquí efectivamente, como usted dice, doctor, aquí lo que le hicieron es un Doppler en el cual supuestamente las arterias renales bilaterales estaban permeables. Y posteriormente a eso se le hizo lo que es un examen de autoinmunidad, un examen inmunológico. Aquí en este cuadro están lo que son los valores de creatinina. Los valores... No veo. ¿Vale? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Sí, aquí está ahí, lo que es... Sí. Usted ve 1,1 de creatinina el día 0. Sí. Y mira el día 2, 1,7, o sea que al segundo día se elevó la creatinina de manera inmediata. Y yo le estoy poniendo a usted, yo le estoy diciendo a usted 3, 4, 5 semanas. Fíjese usted, mire. 1,7. ¿Sí ve? Entonces, el 30% de 1,3 es 3.3. Entonces, 1.1 tiene que dar ¿cuánto? 1.43. Puta, le dio 1.7. O sea, casi el 60%. Ya. Después bajó a 1.3. ¿Y por qué se incrementó a 3.7? Porque la señora después de eso presentó lo que era oliguria. O sea, ¿qué ella hizo? ¿Cómo se llama eso? Falla renal crónica. No, que eres loco tú. Ahuevado que no estás viendo los días. Dice 1 week, una semana. O sea, una lesión renal aguda. Exacto, entonces, ¿cómo se llama eso? Una insuficiencia renal aguda por IECA o por ARA2. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? A que tenía los niveles elevados de renina. ¿Mande? Tenía elevados los niveles de renina angiotensina y por el IECA bloquearon eso y provocaron la insuficiencia renal aguda. Porque el paciente que tenía estenosis de la arteria renal.
el eje renina-angiotensina-aldosterona es lo que le mantiene a estos pacientes con la función renal conservada. Esto es lo importante, conservada. Pero al cabo se especula, tendremos que hacer trabajos, pero al cabo de 3 a 5 años de mantenimiento de esa ira prerrenal por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, al cabo de 3 a 5 años, si no se ha resuelto, definitivamente viene la insuficiencia renal crónica, la enfermedad renal crónica. Ahora sí, ya no hay nada que hacer. Por eso es mi afán y mi desespero que ustedes aprendan bien y ayudemos a prevenir la enfermedad renal crónica. No sé si me hago entender. Sí, Robertito. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué luego de post-stent la creatina subió a 4.9? Porque la señora tuvo una necrosis tubular aguda. Ella tuvo una necrosis tubular aguda y permaneció con diálisis. Entonces, ¿a quién se parece la necrosis tubular aguda que te dije que se parece al águila? ¿Sí ves? Porque ya una vez que se estableció la insuficiencia renal aguda, hay que esperar que pasen las 3-4 semanas. Y tienes otro dato de cuánto está luego la creatina sérica después de la necrosis tubular aguda. No, eso fue lo último que mencionan, que la señora presentó lo que era una diálisis temporal. Y estos fueron los últimos niveles de creatinina que le cuantificaron. Pero después no le cuantificaron. No, después de eso no. En eso se queda el caso clínico. Bueno, algo debe haber pasado. Pero eso todavía no es crónico porque ustedes ven día 0 en el hospital, día 2 y los cambios, ¿no? Los cambios y luego una semana después, al final de una semana, ya, y post colocación del stent. Ya, sigan. Aquí se hicieron lo que eran los valores están los valores de lo que es la aldosterona y la renina. Y el índice. Siga. Aquí se ve lo que es la apreciación de lo que es el duplex, del Doppler color, en los cuales, según lo que era el técnico, se veía lo que era la permeabilidad de lo que son las arterias renales. Y bueno. Suba. Ahí. No más, para que yo quiero ver el artículo. Sube el artículo. Al inicio. ¿Dónde? Ahí. Sigue el artículo. Bebé. Sigue. No me levante el hombro. Sigue. Ya te fuiste mucho. Un poquito más arriba. Ya te fuiste mucho, bájalo un poquito. Sigue. Bajaste mucho, súbelo un poquito. Ya. ¿Qué fue? Ya, yo lo mojé, es que va con retraso. Ahí está. Ahí, muy bien. Entonces sigue ahí. Ya, como decían que le hicieron un examen inmunológico, el cual fue negativo. También le realizaron lo que son los niveles de metanefrina y al momento de realizarlo lo que son los niveles de metanefrina, estos estaban en los valores normales. ¿Por qué hicieron eso? Para descartar lo que era un feocromocitoma. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque o sea, según ya sabían que era una hipertensión secundaria, simplemente tenían que descartar, pues hacer un diagnóstico de descarte y hicieron esto lo que son los niveles. ¿Qué tenía? ¿Tenía palpitaciones? Claro, tenía taquicardias, y también se veían las pruebas de EKG. Podría tener feocromocitoma. Y como el ecodoppler a Colón salió negativo para estenosis, entonces trataron de descartar otras causas de
hipertensión arterial severa, ¿no? Causas inmunológicas, lupus, ahora feocromocitoma. Sigue. Ya. Le dice que el paciente, luego de esto, la paciente se la dio de alta hacia el hogar con lo que es clonidina, espironolactona, amlodipina y lo que es mononitrato de isoservida para lo que era el control de su presión arterial. ¿Qué suspendieron entonces? Lo que eran los IECA y los ARA. ¿Sí ves? Siga. Ya. Dice, una semana después la paciente se le hace lo que es la cuantificación de la creatinina inicial y se dan cuenta que en este momento, desde que fue su alta, ella cuando le dieron el alta ya tenía 1.5 miligramos por decilitro de creatinina inicial y al momento de su nueva consulta ella tuvo lo que es 3.7 miligramos por decilitro de creatinina, o sea, aumentó sus niveles de creatinina. Es que hizo una ira establecida pues, por los IECA o los ARA2. Siga. Claro. Siga. Dice aquí que se descontinuó lo que era la espironolactona. ¿Y por qué se descontinuó la espironolactona? Porque sé que la espironolactona es un ahorrador de potasio. O sea, es un diurético ahorrador de potasio y querían prevenir lo que era una hipercalemia. Porque la paciente que tenía... tenía lo que era una IRA. Insuficiencia renal. Entonces, si tiene una insuficiencia renal, ¿cómo le vas a seguir dando espironolactona? Entonces, tú estás ante un cuadro clínico de una paciente con una hipertensión arterial severa que hizo una falla renal aguda por IECA o ARA2. Porque los pacientes con estenosis de la arteria renal tienen una azoemia prerrenal. Tú le das IECA o ARA2 y puedes ocasionarle una ira establecida con efecto cordial. ¿Cuál es el problema? Van a desconectar el servidor. Así que nos vamos a quedar sin internet. Que me deje terminar el artículo, denme 5 minutos. Digo. Sí, 5 minutos, 10 minutos. 10 y media. No, 10 minutos que me dé. Sigue muchacho. Ya, dice que su médico de cabecera le preguntó que su medicación y ella menciona que había estado tomando lo que son AINES para lo que es un dolor para migraña, porque ella presentaba también migraña. Dice... ¿Sí? Entonces ahora se unieron los AINES y ese fue el asunto de mayor insuficiencia renal. Sigue. Dice, subsecuentemente ella fue ingresada nuevamente al hospital porque tuvo un fallo renal y se lo asumía a lo que era la asociación de los IECA y de los AINES. Además Sigue. Dice, además se pudo detectar lo que tenía una necrosis tubular aguda que aceleró para que tenía una necrosis tubular aguda por una hipertensión acelerada o una hipertensión renovascular, que fueron los diagnósticos diferenciales que en ese caso tuvieron en mente. A ella se le inició con lo que es el tratamiento de fluidos intravenosos y un régimen para controlar lo que es la presión arterial sin administrar lo que son fármacos nefrotóxicos. Pero aún así, después de hacer este tratamiento, su función renal fue deteriorando. Posteriormente a ello, ella tuvo que ser trasladada a lo que es diálisis temporal debido a que ella tuvo lo que es oliguria. Y al momento de hacerle lo que es después de eso se le hizo lo que es una biopsia renal, la cual al momento de verla presentaba lo que son signos de necrosis cortical. Muy bien, un ratito, ahí muchachito, quédate tranquilo. Entonces, yo también le hablé de eso. Vamos a ver quién sabe. O sea, en este caso se hizo lo que es la biopsia. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el riñón va a estar hipoperfundivo y a la larga esta hipoperfusión y a su vez lo que es la administración de IECA y ARA van a terminar desencadenando una isquemia, que posteriormente eso va a dar una necrosis de lo que es el riñón. Una pregunta, ¿ya le habían puesto el stent? No, aún no. Después de esto
fue que le hicieron el stent. Ya, punto 1. Punto 2. ¿Por qué le hicieron la biopsia? Porque su función renal iba deteriorándose. Aún así le estaban dando, aunque le hayan dado la administración y la fisioterapia. O sea, es medio complicado decir que por eso le hacen la biopsia renal. Pero en todo caso, estos gringos hicieron la biopsia renal. No debería haberse hecho la biopsia renal. ¿Por qué digo que no debería haberse hecho la biopsia renal? ¿De dónde es este artículo? De Estados Unidos. Lo sacamos de PubMed. Del PubMed, allá. Uh-huh. Pero ¿por qué digo que no deberían haberle hecho biopsia renal? Porque ya descartaron lo que es el feocromocitoma y lo que es el lupus. No, pues por feocromocitoma no vas a hacer biopsia renal. Por lupus sí. Por el lupus, ya. Ya, ¿qué más? Para descartar una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero no nos han hablado de proteinuria ni hematías glomerulares. ¿Sí ve? Entonces, podemos decir que una elevación rápida o una retención o una elevación rápida de los nitrogenados en pocos días, porque tú me enseñaste, bueno, Jaime, mi amor, no importa que tengas esa cara de brava si te tomaste tu lechita. 1.7. y a la semana 3, esos gringos hijueputas, perdón el término, soy así, la verga, hagámosle la biopsia, porque si sube de 3, ya no le pueden hacer la biopsia. ¿No ve qué querían ellos descartar? El lupus. No, pues chucha, el lupus se descarta con las pruebas inmunológicas. Glomerulopatía. No, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. No, porque ¿Sí ve? estaba durmiendo. Una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que Pero se si se evidencia comió la con tetita, no se hipertensión la va a tomar. arterial. Bueno, mejor vale más la teta que la comida. Entonces, biopsia renal. Pero, oh sorpresa, que encuentran los gringos, ¿qué encuentran? Que también ya le enseñé eso. ¿Qué encuentran los gringos? Ahí está. La necrosis cortical. Ah, ¿y yo qué te enseñé?